¿Listo? Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar a dar el tema, vamos a dar el último tema del programa, Ok. que es el procedimiento de amparo constitucional. Aquí vamos a estudiar lo que es la esencia de la acción de amparo constitucional, su estructura, el procedimiento de amparo, la sentencia en amparo, el recurso que tiene la acción de amparo constitucional y la fuerza ejecutoria o la ejecución que tiene la acción de amparo constitucional. Para comenzar, dar este interesante tema, importantísimo, porque aquí los abogados, las partes, los judiciales van a interponer un amparo porque sienten que se le están vulnerando derechos de rango constitucional. Y estos amparos tienen diversos tipos de amparos, pero ya vamos para allá, ya vamos a explicar eso. Lo que quiero explicarles, primeramente, yo quiero saber si el amparo constitucional para ti es una acción, es un recurso, es una solicitud o es una demanda. Puede ser un recurso. ¿Por qué para ti el amparo es un recurso? A ver. Bueno, usted me va a corregir, pero puede ser una de las vías que se pueden agotar con respecto al procedimiento, ¿no? Hay colegas que dicen que el amparo es un recurso. Hay doctrinas que dicen que el amparo es un recurso. Pero para el profesor de la cátedra y para lo contemplado en la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales, el amparo constitucional es una acción, más no un recurso. Okay. Porque los recursos los tenemos como los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Okay. ¿Okay? Solicitud tampoco es, porque cuando tú interpones una solicitud es para pedir algo, que se te acuerde algo. Okay. Ejemplo, un título supletorio, una solicitud de único universal heredero, una solicitud de inscripción ocular, una solicitud de reconocimiento de firma. Esas son solicitudes. Okay. Estamos hablando de acción de amparo constitucional. Entonces, el amparo es una acción de carácter extraordinario, porque el amparo no se puede utilizar como una tercera instancia. Okay. ¿Okay? ¿Alguna duda aquí? No. Entonces, el amparo es una acción en sí, ¿no? Okay. Y el amparo se interpone ante un tribunal de dicha competencia, que tenga competencia en sede constitucional. Todos los tribunales, los órganos jurisdiccionales de justicia, pueden tener competencia por la materia en materia de amparo constitucional. Mayormente los tribunales de primera instancia son los que conocen materia de amparo por vías de hecho. ¿Cómo hace amparo por vías de hecho? Tú te preguntarás, ¿por qué por vías de hecho? Porque hay amparos, hay violaciones de rango constitucional que se conocen por vía de hecho. Por ejemplo, el cambio de cerradura en una vivienda, en un local comercial de forma arbitraria, ¿es una vía de hecho o no es una vía de hecho en materia de amparo? Sí, es una vía de hecho, ¿verdad? Porque tú no tienes por qué cambiarle la cerradura y colocarle un candado a ese local, ¿sí o no? Sí. Okay. Ahí estamos en presencia de una vía de hecho. Pero la acción de amparo también se interpone contra actos, actuaciones o decisiones de la administración pública o de un tribunal. Puede que esos actos u omisiones o actuaciones de la administración tengan violaciones de rango constitucional. ¿Qué se puede utilizar allí? Interponer la acción de amparo contra ese acto o contra esa resolución del tribunal. Okay. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Porque esa decisión o ese fallo tiene violaciones de rango constitucional contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y esos artículos los vamos a leer en cualquier
más adelante. Entonces, entonces tenemos que la acción de amparo en sí es una. El ¿Cómo? amparo es una Es una acción. acción, diga con seguridad. El amparo es una acción, ¿ok? Ok. El amparo es una acción. Entonces, bueno, tenemos. Ahora me gustaría que por favor leas el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Voy. 27 me dijo. Sí, artículo 27, por favor. Dice que toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos. Léelo en voz alta y duro, de Ok. nuevo, con seguridad, como la abogada que vas a hacer. Toda persona tiene derecho Así, a ser así, amparada. no, permíteme. Va, tienes que leer así, con seguridad. A ver. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de acción de amparo constitucional, fíjate que la misma Constitución lo dice, el procedimiento de la acción, el procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad. Y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado en modo alguno por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales. Aquí está la Constitución, así es que se debe leer el artículo. Seguimos. Entonces, cabe destacar que la acción de amparo, ¿verdad? ¿Qué se debe? O sea, ¿cuál es la finalidad de interponer una acción de amparo constitucional? La finalidad es de restablecer la situación jurídica infringida. Esa es la finalidad de la acción de amparo, restablecer la situación jurídica infringida o la situación jurídica lesionada. ¿Y qué es lo que se lesiona? Se lesionan los principios constitucionales. ¿Cuáles son esos principios constitucionales? El más conocido, el más común, artículo 49 constitucional. ¿A qué se refiere el artículo 49? El debido proceso y derecho a la defensa, ¿verdad? El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, a la defensa y a la asistencia jurídica son hechos inviolables en todo estado y grado de investigación del proceso. No sé si lo quiera que lo lea, No, bueno, es largo. Eso porque no vamos a estudiar como tal lo que es el debido proceso. Okay. Lo que vamos a estudiar básicamente es el procedimiento de amparo constitucional. Okay. ¿Ok? Ya sabemos qué es lo que es el amparo, cuál es la naturaleza jurídica y cuál es la finalidad, ¿cierto? Sí. Vamos ahora a
conocer quiénes son las partes actuantes en la contienda judicial en un amparo. Las partes actuantes se catalogan de la siguiente forma. Parte, como lo conocemos comúnmente, cuando son juicios, parte actor y parte demandada. Bueno, aquí se tiene que decir a la parte que va a interponer la acción de amparo, se le dice parte presuntamente agraviada. ¿Por qué la palabra presuntamente? Porque todavía no se ha resuelto el amparo. Okay. Para decir que sí es agraviada. Parte presuntamente agraviada. Okay. O parte accionante. ¿Ok? Okay. Como tú lo quieres decir. Tú le quieres decir o accionante o presuntamente agraviada. Ahora vamos por el otro lado. ¿Contra quién va dirigido el amparo? A la parte presuntamente agraviante o parte accionada. Aquí tenemos a estas dos partes que van a actuar en el amparo, aparte del órgano jurisdiccional que va a ser el director del proceso, el juez, ¿no? Pero aquí también se tiene que llamar al Ministerio Público, que va a actuar en la presente acción de amparo como parte de buena fe y como garante de la constitucionalidad y legalidad en las acciones de amparo. ¿Ok? El tribunal va a llamar como parte de buena fe al fiscal del Ministerio Público, al Ministerio Público que se ha asignado un fiscal con competencia en derechos y garantías constitucionales, que sí lo hay. Okay. Yo fui fiscal 85º el año antepasado, con competencia en derechos y garantías constitucionales, contencioso administrativo y especial disciplinario. Yo fui fiscal de esa materia. Y mis actuaciones como fiscal en ese entonces eran como parte de buena fe y como garante de la legalidad y constitucionalidad en las acciones de amparo. Después fue que me ascendieron. Ay, no sabía, profe. También fui juez, juez superior contencioso, fui juez del municipio de materia civil. Bueno, he pasado por varios cargos en la administración pública. Continúo. Entonces, ya saben quiénes son las partes, ¿no? Ok, sí. Ok. Pero ¿qué sucede si estamos hablando de un amparo autónomo? Esto es un amparo autónomo. Hay tipos de amparos. Yo eso te lo voy a explicar ahorita. Pero cuando hay un amparo contra sentencia, se tiene que, las partes son el presunto agraviado o accionante, que es el afectado de la decisión dictada por el tribunal. El agraviante o accionado es el tribunal, el juez que dictó la decisión, ¿sí o no? Y se tiene que llamar al tercero interviniente. Y ese tercero interviniente, ¿verdad?, es la parte que salió beneficiada de la decisión. Igualmente se llama al Ministerio Público. Esos son los amparos contra sentencia. Okay. O un amparo contra una conducta omisiva del juez. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Te expliqué bien? Sí, profe, no. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Todo bien? Ok. Repito, no se ¿No? falta. Ok. Yo quiero que busquen en tu teléfono, por favor, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que ese artículo es el que me habla de la competencia en materia de amparos. ¿Quién es el competente para el conocimiento del amparo constitucional? ¿Me dijo qué ley, profe? Ley orgánica
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ley de amparo sobre... Artículo 7. A ver, creo que es este ya. Dice, son competentes... Léelo en voz alta, por favor. Si quieres pararse, lo lee en voz alta. No, vale, profe. Son competentes para conocer la... Artículo 7. Perdón, artículo 7, son competentes para conocer de la acción de Léelo pausado. amparo. Perdón, Valentina, léelo pausado para que Está bien, está bien. Artículo 7, son competentes para conocer de la acción de amparo Ajá. los tribunales de primera instancia. Stop. Son competentes para conocer del amparo, primero, los tribunales de primera instancia. ¿Qué más? Ok, de primera instancia que lo sean en la materia afín. Que lo con- sea, perdón, stop, que lo sea en la materia afín. O sea, que si yo tengo una acción de amparo constitucional sobre unas vías de hecho, Ay, no, es la silla, profe. si yo tengo una acción de amparo constitucional derivado en una vía de hecho, sobre un cambio de cerradura, en la puesta de un candado, en un local comercial, una actuación arbitraria, contraria al ordenamiento jurídico debidamente establecido, interpone la acción de amparo. ¿Ante qué tribunal? ¿Quién se ve competente a fin? Tribunal civil, ¿o no? Ujú. Los derechos de un trabajador le fueron conculcados por parte del patrono, por Corporación Nestlé. ¿A dónde tienen que interponer la acción de amparo? En un tribunal de naturaleza laboral, ¿sí o no? Sí. A un niño ni un adolescente se le vulneró sus derechos por el principio de Sería la lonja, ¿no? Ajá. Un acto administrativo violenta derechos constitucionales, debido proceso. ¿Ante qué se debe interponer la acción de amparo? Ante el juzgado superior en lo contencioso administrativo. Un habeas corpus, ¿en dónde se interpone? Ahí. Penal. Ok. Penal, tribunal penal, ¿ok? De control. Sigue leyendo. Ok. Afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales, violados o amenazados de violación Violados o amenazados de violación. Ajá. en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriera en el hecho, acto u omisión que motiven la solicitud de amparo. Muy bien. En caso de duda, se observarán en lo pertinente las normas sobre competencia en razón de la materia. En caso de dudas, se estudiará, se analizará a quién le correspondería la competencia por la materia. Ese es el artículo 7, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es lo relativo a la competencia en Ok. materia de amparo, ¿ok? ¿Alguna duda? No, por ahora no, O profe. sea, una pregunta de examen. Conforme al artículo 7, ¿quién es el competente en materia de amparo? El juez. El juez, el tribunal de primera instancia, así como dice el artículo, más o menos, ¿verdad? Sí. Ok. El juez de primera instancia. Ajá. Pero tiene que ser por la materia afín de tal cosa. Como dice el artículo. Tengo la sospecha de que me va a preguntar cosas así en el examen. Tenga la sospecha porque así van a ser las preguntas. Y este tema va para el examen. Profe, no sea así. Este tema va para el examen. Y le voy a quitar uno de los que ya está. Vamos a hacer un cambalache, por lo que a mí está dando, como dicen por ahí, ¿no? Ok. Van 20 minutos de clase. Sí. O sea, faltan 25 minutos más y terminamos. Y podemos darte un repaso si quieres de lo que hemos dado. Sí, ¿está bien? ¿Quieres, no? Sí.
Ah, me da miedo presentar el examen la próxima semana. Tú saliste bien en el primer examen. Que no te quejes. No, no me quedo, sino que me da miedo. Entonces, bueno, entonces, para continuar, yo quiero que tú sepas que la acción de amparo constitucional tiene tipos de amparo. ¿Cuáles son los tipos de amparo? Los tipos de amparo son los siguientes. Tenemos el amparo autónomo. Primero, el amparo autónomo, que es el amparo que uno conoce. El amparo, la acción de amparo constitucional autónomo. ¿Ok? Ok. Que es el que hemos estado viniendo hablando, que es el que hemos estado conversando desde que comencé la clase. Tenemos, segundo, tenemos el amparo contra sentencia, amparo contra sentencia o conductas omisivas del juez. Amparo contra sentencia o conductas omisivas del juez. Tenemos 3. El amparo cautelar es un tipo de amparo. El amparo cautelar. 4. Tenemos el amparo habeas corpus. Tenemos el habeas corpus. No corpus Christi, habeas corpus. Ok. Ok. ¿Cuántos llevo? Autónomo, cautelar, contra sentencia. 4. El habeas data. Amparo habeas data. Ya son 5. Y tenemos el amparo contra amparo. El amparo contra amparo es otro tipo de amparo. Explícame eso que Bueno, que interponga una acción de amparo contra la decisión de aquel amparo. Porque ese amparo viola preceptos constitucionales. Por eso es que es el amparo contra amparo. Ok. ¿Okay? Pero eso se da un poco. Entonces tenemos los tipos de amparo. Son los tipos de amparo. ¿Qué hora es? 5 para las 3. ¿Cuánto llevo? 23 minutos con 20. 23 minutos. ¿Sí? Ay, pero está como lenta la clase hoy. Sí, está lenta. Ha pasado como El- lenta. Bueno, vamos a explicar porque ya voy a terminar el tema. Ah, fue rapidito. Falta 4 puntos. Vamos a analizar, a estudiar, a entender lo que es las causas de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional. Las causales de inadmisibilidad se encuentran consagradas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual invito honorablemente que lo leas. Ok, artículo 6. Ajá. No se admitirá la acción de amparo. Esto, ¿cómo te enseñé? Voz alta y pausado. Ok, De nuevo. artículo 6. No se admitirá la acción de amparo No se admitirá la acción de amparo. Primero, cuando hayan cesado la violación o esto, amenaza. Primero, cuando haya cesado la violación o amenaza de violación, cuando haya un cese de violación constitucional. Esa es la primera causal de inadmisibilidad. Segundo, Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible
y realizable por el imputado. Segundo, cuando la acción de amparo no sea de forma inmediata posible, no sea de forma inmediata, inminente, que sea de forma inmediata, es inadmisible. O sea, que no se le ve la urgencia como tal, ¿ok? Léelo de nuevo, por favor. Desde el principio. No, el numeral 2. Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales no sea inmediata, posible y realizable por el imputado. Listo. 3. O sea, que debe haber una inmediatez, debe haber una urgencia. Tercera. Cuando la violación del derecho o la garantías constitucionales contribuya a una evidente situación irreparable, no siendo posible. Esto, cuando la acción de amparo sea de tal forma que la violación constitucional sea de tal forma irreparable, irremediable, que lo hace declarar inadmisible, ¿ok? Recuerda que la acción de amparo tiene efectos reparatorios, procesales, constitucionales, tiene efectos reparatorios, no constituye derecho, sino constituye alternativas reparatorias en materia constitucional, ¿ok? ¿Me expliqué? 20 puntos. Sí. Ok, entonces repite nuevamente ese numeral, por favor. ¿Es el tercero o el cuarto? El tercero. Cuando la violación del derecho o las garantías constitucionales constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica que sea irreparable, infringida. Que sea irreparable de tal manera de que esa violación ya no tiene sentido porque es irreparable. ¿Ok? Lee el cuarto. Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o las garantías constitucionales hayan sido sometidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos de que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. ¿Sabes cuál es? El 4. Léelo de nuevo. No lo entendiste. No. Cuando la acción u omisión. Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución. El acto o resolución. Que violen el derecho o la garantía. Que violen la garantía constitucional. Continúa. Que hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado. O sea, aquí, stop. Aquí es lo que se denomina la doctrina el consentimiento tácito. Y para que pueda operar este consentimiento tácito, que tú hayas soportado 6 meses desde el momento en que se efectuó la violación constitucional. Pero como o sea, que tú interpones el amparo 6 meses después. Lo siento, es inadmisible. Pero como alguien va a dar el consentimiento con respecto a las violaciones. ¿Por qué no interpones el amparo? Si tú sabes que te están vulnerando derechos constitucionales, tú te tienes que hacer, ¿te vas a amparar o no? Sí. ¿Vas a ejercer la acción de amparo o no? De forma inmediata. Claro, siempre y cuando debes agotar las otras vías, que esa es la mala después. Pero aquí tú tienes que interponer la acción de amparo, porque hay violaciones constitucionales, pero si tú no lo interpones, dices, no lo vas a hacer después, ay no mañana, ay no, y así pasan 6 meses. Y al pasar los 6 meses hay un consentimiento tácito. O sea, tú consentiste esa violación. Y sin saberlo. Hay veces si lo sabes. Porque la norma está, tú eres abogado. No, me refiero a la persona. La persona tiene que acudir a un abogado, sea privado o público. Y el abogado ejercerá la defensa, las acciones y defensa en nombre de la persona. Como dice el artículo 2 del Código Civil.
La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Sí, ¿O no? claro. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Si usted no conoce la ley y está infringiendo normas, lineamientos, reglamentos, debes cumplirlo. Lo más sensato, tú cumples los deberes y los derechos, ¿o no? Si ahí dice, no fumar, so pena de multa, ¿tú vas a fumar en ese rincón? No, ¿Por qué? porque ahí lo prohíbe. Exactamente, hay una expresa prohibición, ¿o no? Ujú. Muy bien. Ok. Aparte multa, lo que más le duele a uno, el bolsillo. Claro. Sigo leyendo el mismo. Sí, por favor. Ok. El 4 que nos habíamos quedado en. Ya no te lo digo, que es el consentimiento tácito. Sí. En el 5. Cuando el agraviado haya otorgado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho. Léelo de nuevo, que no lo leíste bien. Cuando el agraviado haya optado. Ajá, ahí está la palabra, haya optado. Haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. Preexistente, correcto. Este numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo es el más común que se da en materia de amparo constitucional. ¿Por qué es más común? Porque hay abogados que les da el ampariti de interponer acción de amparo y no ha agotado la vía ordinaria. ¿Sí me expliqué? Ajá. No agota la vía ordinaria. Y eso pasa, eso es común. No agotaste el recurso de apelación. No agotaste el recurso extraordinario. No agotaste la invalidación. ¿Por qué te vas a ir para un amparo? Agota tus recursos ordinarios y extraordinarios antes de ir al amparo. Pero si no hay recurso alguno, llámese ordinario o extraordinario, ¿qué es lo que te toca ejercer? Es la acción de amparo. Aquí hay un pero que conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido lo del principio pro actione. ¿Y a qué nos referimos a este principio pro actione? Este principio se refiere que aun y cuando haya vías ordinarias o extraordinarias que ejercer la acción de amparo, pero tales vías, aun y cuando existen, ¿verdad? Lo inminente, lo necesario, lo urgente de interponer la acción de amparo va más allá de interponerlo, obviando de tal forma esas vías ordinarias. Pero debes demostrarlo, ¿sí me entiendes? Sí. Debes demostrarlo de alguna forma, porque si no lo demuestra, igualito es inadmisible la acción de amparo constitucional. Sigue leyendo. Voy. Cuando medios judiciales preexistentes, en tal caso, al alegrarse. Ya. Te perdiste. Sí, ya va. Artículo 6, numeral 5. Sí, lo que pasa es que es la palabra. Es alegarse, perdón. Sí, ya. Al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, Okay. el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lazos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente ley, Okay. a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos. Artículo 6. ¿Sí? Ajá, sigue leyendo. No, ese es el 5. No, el 5 no, estamos leyendo el 6. El 6 dice 6 que. numeral 5. Ya lo leí. Permíteme. Discúlpeme. Sí, ese es el ordenal 5, pero vamos por el 6. Ajá. Ordenal 6. Ah, bueno, el numeral, ahora viene el numeral 5, ya listo. El 6 Numeral 6, cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, obvio, lo vas atacando
decisión de la Corte Suprema. Numeral 7. En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales del 241 de la Constitución, sin que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación. Y numeral 8 es cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un tribunal en relación con los mismos hechos que se hubiere fundamentado la acción propuesta. Entonces, estos son las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo. ¿Ok? Anota ahí. A ver, repítame, profe, para allá. Son las causales de inadmisibilidad. El artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales Inadmisibilidad. Ok. El artículo 6 se refiere a las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo. Ok, listo. La sentencia en materia de amparo. Bueno, el juez, para tocar el tema de la sentencia y cómo se ejecuta el restablecimiento de la situación jurídica infringida, voy a explicar rapidito el procedimiento de amparo constitucional. ¿Okay? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 27, que trata del procedimiento de amparo, no habla a ciencia cierta cómo se va a llevar el procedimiento o cómo es la mecánica como tal, cómo va a ser la temática del procedimiento. La Ley Orgánica de Amparo tampoco lo dice cómo se va a llevar a cabo la acción de amparo constitucional. O sea que la norma legal creó un vacío procedimentalmente hablando. Sabemos que se interpone, sabemos que hay una causal de inadmisibilidad, sabemos que hay unas causales de competencia, ¿cierto? De si el amparo es contra sentencia, el amparo es por vía de hecho, si el amparo es por cautela. Eso lo sabemos, pero no sabemos cómo va a ser el trámite del amparo. ¿Cómo vamos a conocer del procedimiento de amparo? Esto nace a través de la sentencia número 7 del año 2000, ¿verdad? Caso Emerimata Millán, José Amado Mejía, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual, bajo la ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, él, a través de esta sentencia, constituyó, o mejor dicho, creó per se cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de amparo constitucional. ¿Y qué dice el contenido o el contexto de la decisión? Lo siguiente, en resumidas cuentas, para explicártelo muy breve, para que puedas entender, es así. La acción de amparo constitucional se interpone a través de escrito o vía oral, ante el tribunal competente. El tribunal lo recibe, hace la distribución de ley correspondiente, se lo distribuye a un tribunal de primera instancia, revisa las competencias. Si cumple con la competencia, entra a conocer, revisa, analiza las causales de inadmisibilidad, si cumple, si cumple y no está bajo la condición de alguna causal de inadmisibilidad, el tribunal por auto expreso admite la acción de amparo constitucional, lo admite y ordena notificar, no citar, aquí estamos hablando de notificar a la parte presuntamente agraviante y al Ministerio Público. ¿Para qué ordena notificar del auto de admisión? Para que
una vez conste en auto las últimas que de las notificaciones se practique, dentro de las 96 horas se fijará y se celebrará la audiencia constitucional oral y pública. ¿Qué pasa? La parte impulsa las notificaciones, se notifica al presunto agraviante, se notifica al Ministerio Público, deja constancia en autos, en el expediente de amparo, comienza a transcurrir las 96 horas, el juez de forma inmediata, el juez en sede constitucional, de forma inmediata procede a fijar y a celebrar la audiencia constitucional. El día y la hora que se lleva a cabo la audiencia constitucional, aquí hay una temática. La parte accionante debe comparecer a la audiencia constitucional oral y pública de forma obligatoria. ¿Por qué? ¿Por qué de forma obligatoria? Porque si la parte accionante o presunto agraviado no comparece a la audiencia, se declara inadmisible el amparo por abandono de trámite, porque es tu obligación de estar en la audiencia. Claro. ¿Ok? Ok. Está bien, repito, no hace falta, está No, más no. que entendible. Sí, profe. Ok. Pero si comparece, chéverísimo, el tribunal deja constancia de la comparecencia de la parte accionante del amparo, deja constancia de la comparecencia de la parte accionada y del fiscal del Ministerio Público que va a actuar como parte de buena fe y, como dije anteriormente, como garante de la legalidad y constitucionalidad. ¿Sí o no? El juez, ¿verdad? Conforme citando la jurisprudencia del magistrado Cabrera, que también estoy citando en este momento, ¿verdad? Le da la pauta a las partes, da unas pautas de otorgarle 10 minutos a cada una de las partes para que ejerza sus argumentos. Dentro del procedimiento de amparo, una vez dados los argumentos, se pueden evacuar pruebas. Hay pruebas que se pueden promover y evacuar, pero se tiene que promover y evacuar en la propia audiencia. ¿Ok? Dado lo célebre, lo expedito, lo rápido que es este procedimiento de amparo constitucional. Pero si no hay pruebas que promover, que evacuar, la parte accionante alegó, tuvo su derecho a palabra, la parte accionada tuvo su derecho a palabra, vienen 5 minutos de réplica y 5 de contrarréplica. Y de último, la opinión del fiscal del Ministerio Público, el cual no va a ser vinculante para el juez, ¿ok? Ya que simplemente va a dar una opinión. Continuamos. Ajá. ¿Qué pasa? Allí el juez se retira para deliberar y en 30 minutos o una hora más tardar debe venir a la sala de audiencia a dictar el dispositivo del fallo. Porque la decisión la tiene que dictar ahí mismo. Y después 5 días hábiles, publicar el texto íntegro del fallo. Sobre esta sentencia tiene recurso a apelación. Y lo conoce, y la apelación se oye. Tiene un lapso de apelación de 3 días, publicado la sentencia. Si en 3 días no apela, queda firme. Pero si apelan dentro de esos 3 días, se debe oír la apelación en un solo efecto. Pero se remiten copias al superior para que conozca la apelación de efecto deductivo. Igual la ejecución se va a dar. Se suben las actuaciones al superior, el superior le da entrada y fija un lazo de 30 días de despacho para dictar sentencia del amparo, para resolver la apelación. Un lazo de 30 días, un mes para resolver. ¿Okay? Lo declaró sin lugar
confirmó la sentencia de primera instancia, bueno, bajan las copias. Vamos a ejecutar el amparo. ¿Qué ordenó el juez de amparo? Restablecer la situación jurídica infringida, ¿cierto o falso? Y eso es lo que tiene que hacer, restablecer la situación jurídica infringida, porque en materia de amparo son efectos reparatorios. Vamos a reparar el daño, vamos a reparar las actuaciones arbitrarias, las actuaciones contrarias a nuestro ordenamiento jurídico constitucional. ¿Sí? Y se ejecuta. ¿Qué pasa si la parte se opone a la ejecución del amparo? Podría incurrir en desacato, el cual tiene hasta 6 meses de arresto por incurrir en desacato. ¿Tanto? 6 meses. 6 meses de arresto, sí. ¿Alguna duda aquí? Ya pasaron 46 minutos, profe, del video. ¿Alguna duda? No, por ahora no. ¿Sí? Bueno, ya ¿alguna duda, alguna pregunta? Nada más con lo del examen de la próxima semana. El examen de la semana que viene, entonces ya pasaron los 46 minutos. Ujú. Bueno, entonces permíteme